Muy bien, ya estamos en vivo nuevamente una semana más, como todos los jueves a las 8 de la noche. Bueno, y contentos para quienes nos gusta el fútbol, porque hoy Melgar hizo un tremendo partido al Inter de Brasil, acostumbrados casi siempre a que el fútbol peruano dé vergüenza en los torneos internacionales, y casi siempre terminábamos goleados por estos equipos que tienen tanta fama y tanto prestigio, ¿no? Pero hoy Melgar dio una batalla increíble en la cancha, no se dejó amilanar, no lo pasaron por encima y sucedió una cosa increíble que el arquero de Melgar, Cáceres, tapó 3 penales seguidos, era una cosa creo que nunca se ha visto en la historia y de verdad que nos ha llenado de alegría ver que un equipo como el nuestro de Arequipa, el Melgar Fútbol Club, haya logrado este pase prácticamente a la semifinal de la Copa Sudamericana. Realmente es una cosa emocionante para quienes nos gusta el fútbol y lo disfrutamos de alguna manera. Muy bien, y yo como saben, y ya lo anuncié en el post en mi muro, hoy vamos a conversar sobre Arequipa, ¿no? ¿Y por qué? Porque por supuesto estamos en agosto y agosto es fiesta en Arequipa y necesitamos siempre los arequipeños estar más cerca de nuestros orígenes, ¿no? Aun cuando no estemos cerca físicamente, siempre intentamos estar cerca de nuestra ciudad. ¿Por qué somos tan orgullosos los arequipeños? ¿Por qué somos tan apegados a nuestra ciudad? ¿Qué hay detrás de nuestra historia? Hay muchas razones que realmente necesitan una explicación, ¿no? Yo soy un apasionado de Arequipa, me interesa mucho la movida cultural y siempre he estado detrás de lo que ha venido pasando. En el año 1990, la Fundación Bustamante de la Fuente publicó este libro que se llamó Historia General de Arequipa y convocó a cinco historiadores para que escribieran la historia de Arequipa. Hicieron una revisión. Es un libro muy voluminoso. ¿Cuántas páginas? Tiene 800 páginas en realidad. Y donde todos estos señores, Máximo Neira, Guillermo Galdos, Alejandro Málaga Medina, Eusebio Quiroz Pasoldán y mi querido amigo Juan Guillermo Carpio Muñoz, que ya falleció, escribieron esta historia, escribieron la historia general de Arequipa. Y por muchos años este fue el referente para quienes querían consultar sobre la historia, desde los inicios, de los orígenes hasta la República y por supuesto los últimos años. Sin embargo, hace unos años, a ver, para ser más precisos, en el año 2018, aquí está en el índice, Mario Mesa y Víctor Condori, dos historiadores, escriben La historia mínima de Arequipa, publicada por el Instituto de Estudios Peruanos. Cuando salió este libro, yo inmediatamente lo fui a buscar. ¿Y por qué es tan interesante? Porque ellos hacen una revisión de la historia a partir de otras fuentes, de revisiones muy profundas, de haber corroborado quizá otros datos, porque la historia en realidad se escribe a veces en función a fuentes no siempre bien verificadas, ¿no? Y de lo que se trata más bien es de reescribir la historia para conocerla mejor. Y por supuesto, nosotros tenemos que conocer nuestra historia para evitar que se repitan, ¿no? los errores del pasado. Muy bien, esta noche estoy con el historiador Víctor Condori. Él es magíster en Historia por la Universidad Católica San Pablo, licenciado también en la misma especialidad por la Universidad Nacional de San Agustín, y bueno, tiene una serie de premios y ha publicado el libro Reformas Económicas y Privilegios Comerciales, los 5 gremios mayores de Madrid en Arequipa, entre 1790 y 1820, publicado por la Universidad de San Pablo en el 2014, en fin, y tiene varios estudios y creo que es una persona que conoce muy bien lo que hace. Así que voy a darle la bienvenida a Víctor para conversar sobre la historia de Arequipa. Bueno, buenas noches, Víctor. Buenas noches, gracias Omar por la invitación. Mira, en esta noche tan especial, ¿no? Con lo que has relatado tú, el triunfo de nuestro querido Melgar, ¿no? Además, en vísperas, digamos, del aniversario de nuestra querida Arequipa, ¿no? Qué mejor regalo que ese, qué mejor regalo que ese. Y ahora pasaremos a hablar de historia e historia de Arequipa, como lo ha señalado. Sí, este libro, Víctor, Historia Mínima de Arequipa, ¿cómo es que se gesta? ¿Cómo se empieza a hacer con tu colega Mesa? Bueno, en realidad este texto parte de un proyecto de algunos editores del Instituto de Estudios Peruanos que tenían como objetivo tratar de sacar una colección de historias mínimas sobre diferentes departamentos del Perú.
¿no? A partir de un modelo que en México se viene trabajando hace más de 10 años, y ya creo que tienen como 60 publicaciones, que se llaman precisamente historia mínima de, ¿no? Historia mínima de Ujú, las revoluciones, historia mínima de el liberalismo, etcétera, ¿no? Y como consecuencia de ujú, ello se sacó un libro, perdón, se sacaron varios libros sobre historia mínima de Chile, de Argentina, y un libro de historia mínima del Perú, que fue trabajado por el historiador Carlos Contreras y Marina Zuloaga, que también es historiadora. Entonces, a partir un poco del éxito que tuvo este libro ya sobre el Perú, es que el IEP decidió iniciar pues un proyecto para poder trabajar ujú. varias historias mínimas y decidieron empezar con Arequipa. No sé si porque tiene que ver con el orden alfabético o la importancia. No, les pregunté alguna vez, ¿no? Me dijeron por lo segundo. Y bueno, pues se dio el proyecto y para poderlo llevar a cabo buscaron dos historiadores, ¿no? Uno de Arequipa Ujú. y el otro de Lima. Cuando yo pregunté por qué el de Lima, me dijeron que Ajá. era para darle un cierto equilibrio, porque nosotros los arequipeños somos muy apasionados, llegamos al chauvinismo y posiblemente Sí. el contenido vaya a ser de mucho gusto para los arequipeños, pero no tanto para los que no lo sean. Entonces, más o menos fue Ujú. así como se concibió el año 2015, el año 2015. Y ya, y se dividieron el trabajo. ¿Cómo se dividieron el libro? Bueno, en realidad, en este caso no hubo mucha democracia, es decir, ya ellos tenían Ujú. el formato, La y en el estructura, formato yo claro. tenía que hacerme cargo de toda la primera parte, es decir, desde los orígenes hasta más o menos la independencia, y la segunda parte la iba a trabajar mi colega y amigo Mesa, Mario Mesa, ¿no? Y bueno, y comenzamos a trabajarlo. Originalmente tenía que tomarse como base precisamente el libro que acabas de presentar, Ujú, el libro de Historia General de Arequipa de los autores conocidos. Entonces iba a trabajarse sobre ello. Pero al comenzar a revisarse el contenido de este libro, pues habían muchos temas que habían estado ausentes. ¿No? Entonces, ujú. y es la razón por la cual tuvimos que, por lo menos en mi caso, tuve que incorporar algunos trabajos que yo ya venía haciendo, sobre todo sobre economía y sociedad colonial, sobre economía. Ujú, Entonces, ujú. y Mario Mesa de la misma manera tuvo que acopiarse, Claro. además del libro, de tesis, de artículos, de tal manera que también, como lo ha señalado, buscamos actualizar todos los estudios que habían en ese momento, ¿no? Tanto a nivel local, a nivel nacional, como a nivel internacional, porque como bien sabemos, fuera del Perú también se trabaja historia regional y se hace historia de Ujú. Arequipa y hay muy buenos, grandes, preciados historiadores que han trabajado la historia de Arequipa de una manera realmente maravillosa que nos ha servido también a nosotros como guía. El único problema es que lo han Como trabajado base. en inglés y muchos de esos trabajos no han sido traducidos, entonces había que Mm, hacer qué trabajo de interesante. traducción. Uh -huh. Claro. Víctor, me gustaría justamente por eso empezar por los orígenes, ¿no? ¿De dónde venimos los arequipeños? Es decir, ¿cuáles son nuestros verdaderos orígenes? Bueno, en realidad, si hablamos en términos retrospectivos, ¿no? Es decir, Ujú. el arequipeño de hoy viene de todas partes, ¿no? Es decir, eh, no es como los argentinos bonaerenses que dicen que vienen los barcos, ¿no? En realidad, el arequipeño de hoy viene de, bueno, hay un componente local, digamos, cuyos orígenes se pueden remontar incluso hasta el siglo XVI, Ujú, eh, se incrementan en el siglo XVIII, se fusionan con extranjeros en el siglo XIX, pero de ellos solo ha quedado pues un porcentaje muy reducido, ¿no? En ujú, este caso, ahora, y la mayor parte, primero, de los distritos aledaños, es decir, la primera migración que sufre Arequipa, digamos, en el siglo ujú, XIX es de los distritos, es decir, de Paucarpata, de Caima, Characato, son los que van a arribar. Y luego después de eso, toda la migración que conocemos de las provincias de Arequipa y luego de los departamentos circundantes, ¿no? Pero si hablamos del sur. nosotros de lo que encontraron los españoles, pues cuando los españoles Ujú, llegan, aquí se encuentran con una gran cantidad de comunidades que provenían de diferentes regiones también, del Colca, provenían de ujú. la zona Prima, de la zona del Cusco, de Puno, incluso de un poco más allá.
La razón es Ujú, porque aquí no habían ciudades, aquí lo que habían eran pequeños poblados, pequeñas aldeas que se dedicaban al trabajo, a la explotación de los recursos, tanto ujú, para su propio beneficio como para poder intercambiarlos con sus zonas nucleares. De tal ujú, manera que en realidad la población arequipeña hoy es diversa y tiene múltiples orígenes, ¿no? ujú. Pero lo interesante es que una vez que llega y se establece, comienza con el tiempo a asumir y adoptar una serie de elementos propios que hacen que los arequipeños nos identifiquemos, y de ahí viene un poco la idea, ¿no? El concepto de identidad, ¿no? De Entonces, identidad. el que llega ya con el tiempo se hace hincha del Melgar, toma arequipeña, va al corso, prepara adobo, entonces como que se Claro. apropia ciertos elementos y eso, digamos, son como una tarjeta de ingreso a una comunidad que es la comunidad arequipeña actual, ¿no? Muy diversa, muy Ujú, variada, aunque en sus orígenes, posiblemente Arequipa solo era el reducto central, lo que hoy día llamamos centro histórico, y quienes se llamaban y claro. asumían esa categoría de arequipeños eran los vecinos, unos cuantos. Eso ha ido Ujú, cambiando, se ido ampliando, abriendo. ujú. Claro, en efecto, claro, has hecho una buena radiografía de lo que realmente de dónde provenimos y de, como has dicho, de diversos, tenemos diversos orígenes. Pero yendo un poco más hacia atrás, en realidad Arequipa ha tenido una fundación inca, como en algún momento se dijo. No, en realidad esto de la Fundación Inca proviene de las crónicas de Garcilaso de la Vega, ¿no? Él es Ujú, el que, uno de los tantos que relata una fundación, ¿no? Una fundación. Pero ujú, como algunos historiadores y no historiadores lo tienen bien claro, pues Garcilaso en algunos aspectos no es muy fiable en la medida en que lo que él está reproduciendo es una historia familiar, ¿no? De una ujú, panaca, ¿no? claro. Donde se habla de hechos que en realidad muy pocos historiadores han podido comprobar y se encuentran poco repetidos en otras crónicas. Varias razones. En primer lugar, los incas no fundan ciudades. La idea de fundar ciudad es una idea netamente occidental, ¿no? Ujú, Salvo en ujú, los mitos que han sido tomados por cronistas españoles. O sea, acuérdense, los mitos que se han registrado en las crónicas son ujú, tomados por cronistas españoles con mentalidad occidental, ¿no? De claro. tal manera que pueden haber sufrido una serie de cambios en el momento de su consignación. Los incas y los pueblos anteriores a los incas no Ujú, fundan ciudad. La fundación de ciudad es una ceremonia, es una actividad netamente occidental. De tal manera que incluso sería hasta redundante hablar de una fundación española, porque la única fundación fue la fundación que se dio el 15 lógico. de agosto de 1540. 240. Buen punto, de verdad, buen punto. Uh -huh. Víctor. Ya, ok. Este, ¿Por qué fue, cuán importante fue el impacto, cuán grave fue el impacto de la colonia en Arequipa? Bueno, en realidad, Arequipa es una ciudad colonial. Ujú, No obstante que hoy se cuestiona esta identidad que toma como base solo ujú, colonial, señorial y hispanófilo, digamos, ujú, no podemos negar que antes de la fundación de la ciudad no hay idea concreta de la existencia de un lugar ujú, que se llame Arequipa, ¿no? Lo que existe es un valle y en el valle hay una serie de ujú, etnias y pueblos. Algunos de ellos posiblemente llamaban al lugar Arequipa, pero ni siquiera estamos seguros si realmente le llamaban así porque nuevamente al no haber escritura, esto ha tenido que pasar por los oídos de los españoles y luego por su manera muy torpe de escribir. De tal manera que como claro. se tiene conocimiento también y en múltiples casos, lo que escuchaban no siempre era lo que escribían, ¿no? O Ujú. sea, lo que ellos escuchaban no siempre era lo que escribían. Por esa razón, a partir de lo que ellos han traído como Arequipa, o con el nombre Arequipa, poder Ujú. establecer un origen es muy complicado. Eso por un lado. Mm, Por otro lado, la ciudad se forma, se desarrolla, se consolida durante los 300 años de dominio, gobierno, régimen colonial, como queramos llamarle. Pero lo más ujú, importante es que si hablamos en términos de importancia económica, cultural o política, en términos virreinales, pues Arequipa era una ciudad más. En realidad, la importancia de ujú, Arequipa recién comienza a resaltar, comienza a evidenciarse en el siglo XVIII. Vale decir que mm, entre el siglo XVI, XVII y mediados del XVIII, Arequipa estaba muy por debajo del Cusco,
¿no? Que era una Ujú. ciudad que tenía pues una tradición inca, y también de la ciudad de Lima, que era pues la capital virreinal, ¿no? O como podría decirse Virreinal. en otros términos, ¿no? Arequipa no heredó su importancia, ¿no? A diferencia de Lima, que desde que es fundada como capital de una gobernación y luego se convierte en capital de un virreinato. Y el Cusco va Virreinato, a claro. heredar todo el pasado inca, mientras que la importancia de Arequipa va a tener que ser ganada pulso a pulso en base a esfuerzo, en base a trabajo, ¿no? Entonces, Ujú. obviamente, en 300 años se desarrolla una cultura, se desarrolla una arquitectura, se desarrollan una serie de tradiciones, y muchas de esas tradiciones, de esa arquitectura y de esa cultura es la que a nosotros nos sirve como base para crear esto que llamamos nosotros identidad, ¿no? Entonces, estamos muy Claro. marcados por la colonia. La colonia, como en Europa, la Edad Media, nos ha Ujú. marcado profundamente, al punto que hoy muchos de estos referentes culturales arequipeños se Ujú. asocian a las calles, se asocian a las viviendas, se asocian a las iglesias y conventos y algo más relacionados con el periodo colonial. Todo el Sí, periodo pues es colonial. verdad, hay una influencia muy fuerte. En realidad, quien conoce algunas ciudades del interior de España, uno puede ubicarse fácilmente por la arquitectura y puede darse cuenta que es muy parecido a nuestra ciudad en algunos aspectos. Pero, Víctor, antes de seguir con esto, que me parece sumamente interesante, quería hacerte una pregunta. Es decir, ¿el origen del nombre Arequipa podría ser puesto en duda también cuando dices que el nombre puede haber surgido de cualquier lado y que puede haberse escrito por lo que escucharon, Uh-huh. o es como realmente se dice que viene del quechua Ariquepay Siquaos? Bueno, en realidad yo he tenido oportunidad de leer, revisar Ujú, muchos trabajos, y verdaderamente hay como una obsesión por tratar de descubrir cosas nuevas sobre ujú, precisamente estos elementos que son de dudosa procedencia, ¿no? Es muy difícil establecer el nombre de una ciudad, el nombre de una región, en la medida en que este nombre no proviene de una fundación, de una ceremonia, de un, digamos, como en una pila bautismal o en un registro donde el padre le pone el nombre al hijo y lo claro, registra. claro. No, no, en realidad los No, nombres claro. se crean a partir de los hábitos, las costumbres, los encuentros y desencuentros. Muy posiblemente fueron muchos nombres con que muchos pueblos conocían al lugar, pero uno de ellos terminó predominando sobre los otros, ¿no? Y ese nombre Ujú, tuvo que haber sido Arequipa, pero no sabemos exactamente si realmente los españoles escucharon Arequipa. Lo ujú, que ellos registraron, pero es común, por ejemplo, en otros lugares, en México, por ejemplo, ¿no? Escuchan ujú. Cuajnáhuac y resulta que lo escriben Sí, Cuernavaca. ¿No? Cuernavaca, ¿no? O ya, sea, la relación claro, es claro, mínima. O por ahí, claro. ¿no? Huitzilopochtli, Chorobusco, o sea, no hay una relación. Entonces, No, claro. ponerse a indagar exactamente a partir de lo que nosotros hemos recibido de los españoles y considerar que eso que recibieron ellos fue exactamente fiel a cómo lo escucharon es un poco atrevido, por lo menos Ujú, para mí, ¿no? Entonces, por esa razón, yo no trato de entrar mucho a ese tema porque va a ser muy ujú. difícil llegar a una conclusión verdadera porque no tenemos la fuente ni el origen. Lo que La tenemos fuente, simplemente claro. son, claro, no tenemos la fuente ni el origen, ¿no? Y los nombres se van formando a partir de hábitos, a partir de intercambios, de relaciones, va apareciendo un nombre que además a lo largo del tiempo se va metamorfoseando, va cambiando. O sea, incluso Claro. el nombre de Arequipa puede haber cambiado a lo largo del tiempo, como muchos nombres que hoy día encuentran, por ejemplo, en Europa, ¿no? Los nombres aparecen Ujú, como romanos, Trugelium, Truguiño, y luego aparece Trujillo, ¿no? Entonces, claro, claro, entonces, claro. a partir de lo que nosotros tenemos, querer encontrar sus orígenes es un poco complicado y atrevido, ¿no? No me parece que Ujú, podamos llegar a algo concreto, por lo menos en ese aspecto. claro. Claro, en términos académicos no se puede aseverar una cosa como esa si no hay una fuente Uh real -huh. que lo sustente, ¿no? Es verdad. Ah, Y respecto a la fundación, en el libro de la Fundación Bustamante de la Fuente, la Fundación de Arequipa primero se realiza en Camaná y luego por un tema, según lo que dicen los historiadores de ese momento, por un tema de enfermedades, de los mosquitos que no se acostumbraban, trasladan hacia el Valle de Arequipa y se funda en Arequipa. Pero se funda en qué lugar, ¿se ha podido establecer en qué lugar se fundó en Arequipa, la ciudad de Arequipa, en donde está actualmente la Plaza de Armas, o como dicen en la rotonda que está ahí en San Lázaro?
Bueno, sí, sí, es interesante. A ver, siempre me gusta poner las cosas en perspectiva, ¿no? En primer lugar, Ajá, cuando ajá. nosotros hablamos de la fundación de Arequipa, no estamos hablando de un hecho providencial, un hecho épico, Ujú, excepcional, extraordinario, sino un hecho simple, normal, común y corriente. ujú, Pero la fundación de Arequipa no puede ser entendida fuera de un contexto que se llama el proceso de conquista. Es decir, fuera de la ujú. conquista no se entiende. ¿Por qué? Porque Claro. en los años previos a la fundación de la ciudad, lo que se llamaba en esa época gobernación de Nueva Castilla va a enfrentar, Ujú, por ejemplo, invasiones, va a enfrentar rebeliones indígenas y va a enfrentar, en este caso, guerras civiles. Y esos tres ujú, elementos influyen mucho, en primer lugar, en la fecha en que se funda Arequipa, en la zona donde ujú, se funda, en la zona, es decir, la zona sur, y en la costa. En la costa, es ujú, decir, la fundación de la primera ciudad en el sur se da en la costa precisamente porque hay un antecedente previo en que Pizarro intenta fundar la capital de su gobernación, la cabeza de su reino en ujú, Jauja. Y luego él se ujú, traslada al Cusco, que era la ciudad principal. Pero en ese contexto hay una invasión. Pocos saben, y esto está registrado ujú. ampliamente, de que desde Guatemala viene una expedición de 8 barcos, 500 soldados, 3.000 indios, 220 caballos, con el objetivo de arrebatarle a Pizarro lo que había conquistado en el Perú. Y la Mm, dirigía un mira. español llamado Pedro de Alvarado, compañero de Cortés en la conquista de México y gobernador de Guatemala. Cuando Pizarro se Mm, entera de esa expedición, prácticamente ya Alvarado estaba desembarcando en Ecuador. ¿Por qué? Porque al estar muy cerca muy lejos de la costa, está muy lejos de las noticias. Entonces, es la razón por la cual, ujú, superado el problema de Alvarado, ¿qué hace Pizarro? Decide trasladar su capital o establecer una nueva capital en la costa, en Lima y cerca, y con un puerto cerca que del Callao. Ese es el primer elemento. Entonces, la costa es importante para las comunicaciones. Segundo claro. punto, un año después, rebelión de Manco Inca. Manco Inca sitia el Cusco, sitia Lima, te toma el único camino que comunicaba ambas ciudades, que es el camino real de los Ujú, incas. Un año, Pizarro no ujú, tiene información de lo que está ocurriendo, manda 4 expediciones por ese camino, son destrozadas por las fuerzas incas. Terminado el problema, Pizarro se da cuenta que necesita una ciudad al sur que sirva de nexo entre Lima y el Cusco. Luego tenemos las guerras civiles que se dan por la posesión del Cusco. Pizarro, gobernador de Nueva Castilla, dice que el Cusco ujú, está dentro de su territorio. Almagro, gobernador de Nueva Toledo, dice que Cusco está en su territorio. Entonces, ¿qué hace Almagro? Toma el Cusco y funda una ciudad al norte que se llama la Villa de Santiago de Almagro. ¿Para qué? Para, al estar al norte de la ciudad, reclamar todo lo que está al sur, que incluye el Cusco. ¿Qué hace cuando Pizarro lo Ah, derrota? ah, Intenta fundar una ciudad al sur para reclamar todo lo que está al norte y en ese claro. caso queda en Cusco. Entonces, hay un contexto ahí que lleva a la fundación de la ciudad al Mm, sur y en la costa. El problema, como tú lo has claro, señalado, es que cuando se funda una ciudad, no hay un estudio técnico, como hoy día tiene que haber para hacer una claro. obra, no hay una planificación detallada, lo que hay es una necesidad casi urgente. Por esa razón, y en muchas ocasiones, a veces se funda la ciudad, por ejemplo, la primera ciudad es la de Piura, se funda a orillas del río Chira. Luego se va a Ujú, tener que trasladar y se traslada como 3 veces. ¿Por qué? Porque obviamente la fundación se dio en un momento de necesidad donde no había mucho tiempo para estar estudiando el clima, la geografía, claro, los claro. cambios, ¿no? Entonces, igual ocurre aquí. Entonces, se busca una ciudad, Pizarro manda una comisión el año 39 a recorrer las costas del Colesuyo, que es el nombre que tenía Ujú, esta región en la época inca, y se encuentran con el Valle de Camaná, con un sitio que hoy día se llama Huacapuy, y ahí se funda en noviembre. Aunque no hay acta de fundación, mm. se sabe que es en noviembre porque hay documentos posteriores. Se Un funda en año el lugar, antes, ¿no? claro, un año antes. Y ahí se establece la Villa Ujú, Hermosa de Camaná, con su cabildo, se reparten los solares, como todas las ceremonias. claro. Luego, al parecer, hay una serie de problemas, algunos son climáticos, otros hablan de intereses económicos. En realidad se puede especular muchas razones. Claro, el hecho de que estaban en la costa, lejos de las grandes comunidades indígenas, pero lo que ellos aluden es ante todo el tema climático y se entiende. Ellos fundan en Ujú, noviembre, no conocen el verano peruano de la ujú, costa, no conocen lo que es enero y febrero, y además no saben de que en los valles, pues, existen ciertas enfermedades, el paludismo, la fiebre amarilla, que claro. eran muy comunes Ajá. hasta el siglo XX.
Entonces, todo eso lleva a pedir, solicitar a Pizarro de que puedan cambiar de sede. ¿Y hacia dónde? Hacia el Valle del Chili, donde desde hace varios años ya vivían algunos españoles, ya habían algunos asentamientos en San Lázaro, por ejemplo, donde vivían los españoles. Entonces Pizarro accede, les da un plazo de un mes y entre julio y agosto empieza el traslado hacia esta zona. Ahora, ahí es donde viene un poco el tema. Sí. Un paréntesis, Víctor. ¿No está probado que Pizarro estuvo en Arequipa? Sí, estuvo en Arequipa. Estuvo el en año Arequipa. 39. Estuve en Arequipa. El año 39, después de la Guerra Civil, antes de la fundación, cuando todavía no se había fundado incluso Camaná. Él está en Arequipa el año 39. El año 39. Por lo menos hay documentos donde se señala que Pizarro está acá. Pero claro, era un valle. Había unos cuantos españoles. No había una ciudad y todavía recién se estaba pensando fundar la ciudad en Camaná. Entonces, hay, claro, no es que, además, después de la fundación, Pizarro va a tener propiedades en Arequipa. O sea, después de la fundación, Pizarro tiene propiedades en Arequipa. Es que, bueno, era lo normal. Es que como él autorizaba las fundaciones, en toda ciudad importante donde se fundaba, él siempre recibió un solar y sus hermanos. O sea que tuvo propiedades en Arequipa, tuvo propiedades en Cusco, tuvo propiedades en Lima y en Trujillo. Por esa razón, la hija de Pizarro, doña Francisca, va a ser una de las mujeres más ricas del Perú, pues. Tenía encomiendas, propiedades, y vivió como una reina sus últimos años en España. Muy bien. Entonces, volviendo otra vez al punto, estamos en que llegan a Arequipa, es decir, deciden trasladarse y obviamente para asentarse tienen que fundar una ciudad nuevamente. En esa fundación no solamente tienen que dividirse y entregarse los solares, sino además porque ahí se tienen que construir los principales edificios que se requieren para el funcionamiento de una ciudad. Paréntesis. La catedral y eso. Claro, durante muchos años, es decir, el siglo XVIII, XIX y gran parte, bueno, XIX, se especuló sobre diferentes lugares de fundación. Y se habló no solamente de San Lázaro, sino también se habló de Caima, y quién sabe, de repente otro lugar más por ahí, ¿no? Hasta la plaza Maitacapa, posiblemente Miraflores. Pero eso se entiende por una razón, porque en el siglo XVIII y XIX no habían estudios sobre fundación de ciudades. O sea, hoy día nosotros tenemos libros como este de la fundación de ciudades, tenemos este trabajo del busto de fundación de ciudades y hay por lo menos una docena de trabajos sobre fundación de ciudades. Hoy día es imposible que alguien que ha estudiado y ha leído estos textos pueda imaginarse otro lugar que no sea la plaza. Por una razón, porque todas las ciudades se fundan en la plaza, y no porque una ciudad se funde por capricho de un gobernador, se funda porque está establecido en una normativa. Una normativa que establece cómo se funda la ciudad, qué es lo que se tiene que hacer, quiénes tienen que estar presentes, cuántos vecinos tienen que estar presentes. No puede haber menos de 30 vecinos. Si hay más, mejor. Se tiene que hacer un trazado a cordel, se tiene que hacer el reparto solar, se tiene que levantar un acta, se tiene que bendecir la ciudad, se tiene que hacer una misa, y todo ello con las autoridades políticas, militares y religiosas. ¿Y dónde se tiene que fundar una ciudad? Como en Lima, en Cusco, en Trujillo y en otras partes, en el lugar más importante. Y el lugar más importante es la plaza, porque ahí va a estar la catedral, la casa del gobernador, el cabildo, la cárcel, la escribanía y todo, incluso hasta el mercado. Por esa razón se le llamaba hacer la plaza antes a comprar ahí. Así es. Por esa razón, mira, qué dato interesante eso, ¿no? Entonces, claro, lo más probable es que se haya fundado ahí donde está actualmente la plaza. Claro, originalmente, como te decía, hasta el siglo XIX, fines del XIX, se podía especular muchas cosas porque no había algo que se llama acta de fundación. Cuando tú tienes un acta de fundación, el acta de fundación te dice exactamente dónde se va a fundar. Hoy día ya ni siquiera necesitas un acta. ¿Por qué? Porque la normativa te dice ya cómo tiene que fundarse y dónde tiene que fundarse. He ahí la razón por la cual incluso hoy ni siquiera necesitaríamos el acta, pero el acta se encontró. A fines del siglo XIX, el secretario del municipio, un señor de nombre Delgado, se encontró con una copia del acta y ahí dice claramente, pues encima de la barranca del río, ¿no? Pero claro, eso solo hoy vendría a confirmar lo que ya los estudios que han empezado, los estudios que hay sobre ciudades, desde las primeras ciudades fundadas por Nicolás de Obando en 1502,
en la Española. O sea, y Pizarro, muy posiblemente Pizarro, él llega con Fray Nicolás de Obando, él va a estar en la Española y él posiblemente estuvo presente en la fundación de numerosas ciudades, incluso él estuvo también en la fundación de la ciudad de la Antigua y luego de Panamá. Entonces, ya, o sea, hay toda una tradición, hay toda una experiencia que nos dice que las fundaciones son muy similares en casi todas partes. No, no hay fundaciones Sí, exclusivas y particulares, ¿no? no, claro, obviamente, como bien lo has relatado, en realidad es toda una ceremonia y está todo bien establecido. Ahora, ¿existe una copia de esa acta? Según lo que he podido leer y está en el libro de la Fundación Bustamante, hay una copia que supuestamente está en el Museo Municipal de Arequipa, pero Sí. como yo he hecho un trabajo en ese museo, se han perdido muchos objetos valiosos de allí. ¿Sabes si existe actualmente una copia de esa fundación, de esa Bueno, acta? en realidad actualmente no, pero yo tengo aquí el libro de perdón, de Ajá, Padre Víctor Marriga, que se llama Arequipa y sus blasones, y aquí está el ajá. acta de fundación, ¿no? La copia. Valle de Arequipa, Archivo Municipal de Arequipa, Libro de Cabildos, está ahí una transcripción. Hay una transcripción, claro. Y ahí dice claramente, ¿no? Porque, Fundó dicha Villa Rosita. claro, porque en el libro de la historia general de Arequipa dice que se encontró y que se puso en medio de dos vidrios y se envió a guardar en el Museo Municipal de Arequipa, pero yo no lo he Ujú, visto, no la he visto, ¿no? No sé ujú, si existirá. ujú. Víctor, ¿cuál fue nuestra relación comercial o de intercambio con el sur? Básicamente Puno, Cusco, ¿no? Bueno, en realidad la relación fue muy intensa y desde muy Uh -huh, temprano, ¿no? Algunos colegas historiadores, cuando hablan un poco sobre la importancia de Arequipa, solo resaltan su ubicación geográfica, como si la geografía fuese determinante del progreso económico, uh -huh, cultural y social. La geografía es un elemento importante, pero no es determinante. Lo que va a permitir que Arequipa se integre dentro de un circuito, dentro de un mercado enorme que uh se -huh. forma a raíz del descubrimiento de las minas de Potosí, porque lo que activa la economía surandina es que en 1545 se descubren las más fabulosas minas de plata del mundo, ¿no? Y no es que Bolivia, tienen ¿no? que pasar 50 años para poder, pues, verse los efectos de este descubrimiento, no. Uh -huh. El primer año ya tenía Potosí como 10,000 habitantes, ¿no? En 10 años ya tenía como 40,000 y ya sobrepasaba todas las ciudades de América. En 50 años, pues ya era la ciudad más poblada de América y de una de las más pobladas del mundo. Entonces, en torno a Potosí, que está en Bolivia, se va a estructurar un circuito comercial con Comercial. rutas, caminos, tambos, ferias, cuyo destino principal es Potosí. A este destino, a este mercado, se va a incorporar Arequipa, pero no se va a incorporar por su posición geográfica, porque podría haber estado en un lugar mucho más alejado, pero igual sí va a incorporar porque Arequipa comienza a producir, valga la redundancia, un producto muy exclusivo, de alta demanda, que son los vinos. Entonces, ya desde 1550, hace unos días, mi colega Andrea Ocampo estuvo hablando sobre los inicios de la viticultura en Arequipa. Ya desde el siglo XVI, 1550, se comienzan a producir vinos de carácter local. O sea, en Socabaya, en Tiabaya, se hacían, se plantaban algunas viñas y luego se producía vino local. ¿Por qué? Porque los españoles cuando llegan con hábitos muy definidos, ¿no? Entonces ellos Uh quieren -huh. reproducir una vida señorial que incluso no la tenían allá, pero ahora la quieren tener. Entonces ellos no van a tomar Claro, chicha, pues, ellos van a tomar vino, claro, ellos no van a comer, pues, claro. pechuño, van a comer pan, y por esa razón Arequipa va a estar, la campiña de Arequipa, lo que hoy día llamamos los valles de alrededor de Arequipa, eran muy fecundos en cuanto a trigo, ¿no? Ya de 1550, así es el León, dice eso. Pero bueno, volviendo otra vez. Entonces, es a través del vino que Arequipa se va a incorporar dentro de este mercado. Hasta el Uh siglo -huh. XVIII, en que se incorpora o aparece el aguardiente. El aguardiente aparece, ¿por qué? Porque hay una sobreproducción de vino, los precios terminan cayendo y ya no es muy rentable, pues, llevar vino para poder ganar nada. Es Uh -huh. preferible convertirlo en aguardiente, llevas menos cantidad, tiene más precio, ganas un poco más. Uh Entonces, -huh. pero no solamente es hacia Potosí, Arequipa va a integrarse a Potosí, a La Paz, se va a integrar a La Paz, a Puno, a Cusco, ¿no? Con estos productos, con vino primero, aguardiente después. Pero para fines del siglo XVIII se da lo que se llama la liberación del comercio dentro del Imperio Español,
Y Arequipa ahora va a poder integrarse directamente o vincularse directamente con España a través del puerto de Arica primero y luego Ujú, Quinta. Eso permite de que gran parte de las mercancías, es decir, tejidos, vajilla, herramienta, muebles, papel y licores, que antes ujú. llegaban desde Lima, ahora puedan llegar directamente a España. Por lo tanto, se incrementa una actividad Mm, más que es el comercio de importaciones. Como Puno, Cusco, Ayacucho no tienen costa, van a tener que depender de Arequipa. Y eso es lo que ujú, recién a Arequipa le va dando ese prestigio, ese poder, ¿no? Ese poder que va a caracterizarlo hacia fines del periodo colonial. Es decir, la importancia económica de Arequipa recién se va a evidenciar a fines del siglo XVIII. A fines del siglo XVIII. ¿Gracias a qué? mm, Gracias a la incorporación del comercio a la economía, ¿no? Y obviamente ujú. dentro de este enorme mercado, como era pues el Alto Perú, Puno, Cusco y hasta Ayacucho, ¿no? Y así Ujú. vamos a llegar a la independencia. Es decir, la integración fue una integración muy temprana que se va a ir consolidando a través de los vinos y aguardientes y va a terminar pues convirtiendo a la región en la más importante, en la segunda ciudad del virreinato, con la apertura del comercio entre América y España a fines del siglo XVIII. Víctor, ¿y qué mercancía traía Arequipa de esas zonas de Puno, de Cusco? Ah, interesante. La principal mercancía era la plata. Sí, era la plata. Mm, Por lo menos hasta fines del siglo XVIII era la plata. Porque ujú, la plata, como tú sabes, sirve pues como capital monetario, como moneda. Entonces, para las claro. transacciones era muy importante. Además, porque Arequipa pues se caracterizó siempre por no tener grandes minas de plata. Eso podría haber sido Ujú, vista como su desgracia. ¿Por qué? Porque tomó mucho tiempo alcanzar ese prestigio y ese poder económico, cosa que hubiese sido diferente si hubiese tenido grandes yacimientos como Cerro de Pasco, como claro. Hualgayoc, pero como Hualgayoc en el norte o en la propia Potosí, ¿no? Entonces, Ujú, la plata siempre era escasa, era para poder intercambiar los productos con España. Entonces, eso más o menos, la plata representaba pues casi un 80-90%, pero hay un cambio también en el siglo XVIII, es decir, en España comienza a darse a fines del siglo XVIII un proceso de industrialización, lo cual va a llevar ujú, a la búsqueda ya no solamente metales preciosos, como había sido en los 2 siglos anteriores, sino algunas mercancías o materias primas. Y es cuando comienzan a extraerse, por ejemplo, lana de oveja, lana, algo claro. de lana de alpaca, muy poco Ujú, todavía, pero sobre todo un producto que va a ser muy útil, sobre todo para poder curar ciertas enfermedades tropicales, que era la corteza, la quinina, de donde la está el quinina, árbol. Exactamente. claro. Entonces, esos productos, además del el cobre, toda la zona sur de Arequipa y norte de lo que hoy es Chile, ya se comenzaban a explotar algunos yacimientos de cobre. Y el cobre también Mm, comienza a ser exportado, pero en pequeñas cantidades, incluso hasta salitre, pequeñas cantidades de ujú, salitre. Entonces, se ujú, comienza a diversificar un poco la economía hacia fines, pero básicamente es plata. Lo que se trae es plata para los intercambios. ujú. Víctor, y en este desarrollo ya, digamos, de la sociedad misma, ¿qué clases sociales habían? Habían clases sociales muy marcadas fuimos en ese momento una sociedad mesocrática, como decían. Bueno, a ver, algunos hablan de estamentos sociales, ¿no? Ujú, Algunos hablan de grupos sociales. En realidad, yo no me hago mucho problema en ese aspecto. ¿Por qué? Porque creo que ujú, cada escuela tiene una forma de conceptualizar estas categorías, ¿no? Pero decir clases tampoco significa, pues, ir en contra de la lógica, ¿no? De la lógica ujú, sociohistórica en este caso. Mire, lo que yo he podido encontrar, y además esto ha sido también visto por otros historiadores, en este caso historiadora Sarah Chambers, que tiene un libro muy bonito sobre el tránsito entre la colonia y la república, y otra tesis de un ujú, historiador de apellido Weibel, es que Arequipa aproximadamente era una ciudad de cerca de 30.000 habitantes, para tener una idea. De esos ujú, 30.000 habitantes, aproximadamente había un 10% que podríamos llamar clase alta, ¿no? Clases grandes, comerciantes, grandes propietarios, grandes hacendados, no mineros, porque la minería no era muy rentable debido a que los yacimientos no eran demasiado ricos y estaban muy distantes, Tarapacá ujú, o Caimán. Aproximadamente yo he podido calcular puntos más, puntos menos, un 70% de clase media.
Es decir, el 70% Mm, podríamos decir que estaba conformado por hacendados, comerciantes, artesanos, funcionarios, empleados, sacerdotes, y hay un 20%, quizás menos, de los pobres, digamos, lo que se llamaba en esa época ujú, ínfima plebe. Pero ¿quiénes formaban parte de la ínfima plebe? No eran los artesanos, los pequeños artesanos, eran gente que en realidad no trabajaba. Había mucho mendigo en Arequipa, ujú, gente sin oficio ni beneficio. Esto lo dice Samaco Lijauri, ¿no? En ujú, ujú. Arequipa hay una gran cantidad de mendigos, pero esos mendigos no están mendigando por necesidad, sino más bien por comodidad. ¿Por qué? Porque como en la Edad Media era común que en una ciudad como París o incluso Jerusalén Ujú, haya una buena cantidad de mendigos, de gente que solicite ayuda, porque eso pues reforzaba la caridad cristiana, ¿no? Entonces era necesario ujú. pues ahí practicar la caridad. Incluso Samácola dice que algún caballero al ver pues estos jóvenes ahí pidiendo limosna, Ujú. les invitó, le dijo, oye, ¿no quieres venir a trabajar? Yo te puedo dar algo. Le dijo, no, yo más bien estoy Claro. viniendo, estoy esperando que alguien me venga a servir, ¿no? Una cosa así. Entonces, esto yo lo puedo corroborar también en los trabajos que yo he hecho de criminalidad. Yo he podido Ujú. encontrar una buena cantidad de robos, pero ningún robo en principio fue hecho, o uno habrá sido, de los 30 que he encontrado, que haya sido hecho por necesidad. La mayor parte lo hacen media de borracheras, gente que está acostumbrada a trabajar por aquí, por allá, y cuando no hay donde trabajar, roba. Incluso en algún momento, cuando uno de estos Ajá. ladrones va con los productos a quererlos vender, la señora le dice, no, no tengo plata, no tengo plata, más bien te puedo dar comida. No, no, comida no, le dice, más bien, no, no quiere comida, no quiere comida. ¿Por qué? Porque no era la necesidad que lo llevaba a trabajar, ¿no? Entonces, Claro, quedémonos claro. con la clase media. La clase media era muy extensa, pero estaba muy Ujú, bien interrelacionada. A veces se piensa, por ejemplo, que el realismo arequipeño, que es muy notorio, yo lo he ujú, trabajado, era propio solo de la élite. No, un hacendado como por ejemplo Luis Gamio y ujú, Araníbar era un gran hacendado, Bernardo Gamio e Idiáquez era un gran hacendado, tenía 4 o 5 haciendas en Vítor, producía aproximadamente o ganaba al año 10.000 pesos vendiendo solo vinos y aguardientes. ujú, Él no vendía el vino directamente, dependía de un comerciante, ese ujú, comerciante a su vez un arriero, ese arriero a su vez de sus contactos en provincias, en la ciudad habían taberneros, tenían sus tabernas, tenían las chicherías, de tal manera que era toda una cadena de oficios, propietarios, medianos propietarios y pequeños propietarios, quienes dependían de la prosperidad de la ujú, viticultura, y no solamente pues el gran ujú, hacendado. ujú, Entonces, como que igual, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de revisar las compañías o sociedades que se formaban, por ejemplo, para explotar una mina, y ahí tú encontrabas un abogado, encontrabas un ujú. hacendado, un comerciante, y también encontrabas un Sí. labrador, o sea, un pequeño propietario. Y cuando se solicitaban fianzas, los fiadores no eran solamente un abogado, un artesano, era una señora que vendía carne en La Pampa, Miraflores. Era una carnicera que también tenía capital y podía afianzar con 100 o 200 pesos. Es decir, había una sociedad bastante integrada económicamente, aunque Ujú, no necesariamente eso indicase una paz social. ¿Por qué? Porque había muchos conflictos y esos conflictos eran, digamos, de tipo racial. ¿Por qué? Porque como en el siglo XVIII ya las personas no las clasificaban por su origen racial, sino ujú. por su comportamiento social, muchos mestizos se podían fácilmente españolizar. Por lo tanto, a través Ajá. de su trabajo como la artesanía, podían alcanzar un cierto prestigio económico que los llevaba a, ¿qué?, a asumir cierta conducta social. Entonces, ahora, hasta ahí todo bien. Pero como habían permanentes conflictos entre vecinos, que por la sequía, por una cosa, Ujú, afloraban siempre los insultos racistas. Y el insulto ujú. más común era indio cholo. Indio. ¿A qué le llamaban indio cholo? Al español. ¿Y qué hacía el español? Exigía en los tribunales que él sea tratado por su condición de español. Eso explica por qué, Sara Chamber lo ha trabajado también, el número de juicios más numerosos en Arequipa en la colonia y durante los primeros años de la República era por injurias verbales, los insultos, porque no No. estaba ni definida su condición racial, ¿no? Ujú, Entonces,
muchos de ellos no eran verdaderamente peninsulares, pero ellos exigían ser tratados como españoles, ellos se comportaban como españoles, y eso se ve también, por ejemplo, en los cabildos. Hay una rebelión como la de Tupac Amaru, y como vecino yo tengo que estar presente ahí, porque es mi obligación y tengo ese derecho. Entonces, en el momento en que comenzaban a solicitarse las donaciones, uno no podía estar en silencio, uno tenía que, como vecino, también pues manifestarse con la donación que iba a entregar. Y muchos asumieron, se comprometieron a entregar donaciones, pero nunca las entregaron. No porque en realidad estén en contra de la rebelión, sino porque no tenían esa capacidad económica, pero públicamente había que mostrarse como que sí la tuvieran. Por esa razón, Víctor Andrés Belaúnde dice a los arequipeños que podían ser hidalgos como el rey, pero con dinero. ¿No? Ese era un poco el pensamiento que puede resumir muy bien al arequipeño de esta época. Qué interesante, Víctor, de verdad que es fascinante lo que nos estás contando, de verdad. Y la Ciudad Blanca, ¿por qué es la Ciudad Blanca? Unos dicen que es por los techos, otros dicen por los españoles, porque eran blancos y no sé qué, y no sé cuánto. ¿Cuál es la verdadera historia de eso? A ver, nuevamente en perspectiva. En contexto, no en contexto. En primer lugar, contexto. Cuando nosotros hablamos de Ciudad Blanca, tenemos que tener cuidado. Bueno, no lo digo por lo que me está diciendo, sino en general, ¿no? En realidad uno dice, bueno, ¿para qué decimos Ciudad Blanca de Arequipa si todo el mundo sabe que la Ciudad Blanca es Arequipa? No, cuando tú vas a México, perdón, a México para bajar, para ir bajando, México tú dices, voy a ir a la Ciudad Blanca, Mérida, te dicen, Mérida es la Ciudad Blanca, así le llaman. Luego te vienes a Colombia y dices, bueno, en Colombia me voy a la Ciudad Blanca, a Popayán, te dicen, porque Popayán es la Ciudad Blanca, está escrito, señalado y registrado. Bueno, dice, me vengo a Ecuador, más cerca del Perú. Me voy a Ecuador, digo, bueno, voy a la Ciudad Blanca. ¿Qué? A Ibarra, porque Ibarra es la Ciudad Blanca. Bueno, me vengo a Bolivia, pues los bolivianos son más peruanos que ecuatorianos. Y los bolivianos dicen, ¿qué? ¿Te vas a ir a Sucre? Porque Sucre es la Ciudad Blanca de América. Entonces, en realidad, en todo país siempre hay una Ciudad Blanca. Una Ciudad Blanca. Claro, siempre hay una. En general, yo no he encontrado esta expresión en el siglo XIX. Yo puedo dar fe que he trabajado hasta el inicio de la guerra con Chile. Entonces, he trabajado periódicos, he trabajado memorias, visitas y todo. Yo no encuentro esa expresión que alguien se refiere a Arequipa como Ciudad Blanca, pero sí la encuentro en el siglo XX. Que es decir, en el siglo XX ya tú la encuentras en la música, ¿no? Adiós Ciudad Blanca, que seas feliz en tu luna de miel. Blanca, ciudad, Melgar, ¿no? Entonces, desde 1900, digamos, o tal vez fines del 19, ya comienza a denominarse, pero dentro de la literatura, no en la historia. Entonces, no en la historia. a partir de ahí uno revisa el texto de la canción o del poema y uno claramente se da cuenta que se está refiriendo a la ciudad, ¿no? Es decir, la ciudad, sus paredes, sus viviendas, aunque no necesariamente todas las casas eran de sillar, porque también eran de cal y canto, eran de barro, y sobre todo las alrededores. Pero cuando yo reviso a los cronistas como Trabadas, siglo XVIII, perdón, 1824, Samuel Hay, que estuvo en el año 25, Flora Tristán en el año 33, todos hablan de que la ciudad tiene casas blancas, paredes blancas. O sea, nadie dice que la ciudad está pintada ni cosas por el estilo. Ahora, eso por un lado. La referencia más antigua que yo he encontrado sobre esta condición de ciudad blanca proviene de mediados del siglo XIX y está relacionado con un conflicto que va a ser pues un conflicto eterno entre dos caudillos. Un caudillo limeño adorado y reverenciado en Arequipa como Manuel Ignacio Vivanco y un caudillo arequipeño odiado en Arequipa como Ramón Castilla. Castilla era de Tarapacá, estaba casado con una arequipeña, Francisca Díez Canseco, pero él, pues, por diferentes razones, él defendía intereses ajenos, ¿no? Bueno, tenía que promover su propia carrera. Además, no creo que Castilla, por su condición mestiza, casi ahindiada, entonces puede haber tenido, pues, un espacio dentro de una sociedad muy aristocratizada todavía como era Arequipa de esa época, porque Vivanco era todo lo contrario, era rubio, muy bien vestido de etiqueta, zapatos de charol, su bigote engominado, ¿no? Entonces, bueno, y además, por otras razones más, Arequipa pues siguió a Vivanco en muchas revoluciones que fueron derrotadas por otras tantas por Castilla, ¿no? Por Castilla. Bueno, lo cierto es que hay una tradición que nos cuenta que
en una de estas guerras civiles, como que Vivanco, tratando de halagar, lisonjear un poco u obsequiar a Arequipa por sus favores, pues lo que hace es exclamar un discurso y al final pues una referencia, algo así como Arequipa, ¿no? Es como una paloma blanca en un nido de esmeraldas, ¿no? Una cosa así. Entonces obviamente pues debe haber recibido muchos aplausos, según lo que dice la Claro. tradición. Después, esto debe ser la revolución del 57 al 58, en que Arequipa es derrotada, Vivanco huye y luego Castilla se posesiona de la ciudad. Bueno, en ese Ujú, contexto, pues a Castilla parece que le preguntan, señor, ¿usted sabe lo que decía el cadete, porque así le llamaban a Vivanco, ujú, sobre Arequipa? Dicen que es una paloma blanca y un nido de esmeraldas, ¿no? Blanca la ciudad, ujú. esmeralda el valle. Y Castilla, con su chabacanería, con su Sí, simpleza, le dice, pues, ¿qué paloma blanca? ¿Qué nido de esmeraldas? Arequipa era un burro blanco en medio de un alfalfar, ¿no? iba a alfalfar. Sí, Pero escuché esa igual, frase. se refiere a la blanca ciudad y rodeada de un Claro. valle verde, ¿no? O sea, como Ujú. burro, como paloma, está refiriéndose en ambos casos a la ciudad, ¿no? A A eso la ciudad. me refiero. Entonces, ahora, esta visión, ¿no? Que uno fácilmente le encuentra en las crónicas. Yo no encuentro ningún cronista que diga que Arequipa estaba pintada como si fuese, ¿qué le digo yo? Pues Trujillo, con ciudades con Ujú, colores, ¿no? Color pastel, no, no. Aquí todos dicen que por lo menos la mayor parte de casas son casas hechas de sillar, por lo tanto es una ujú. ciudad blanca. Aunque yo he escuchado, sí, lo que tú más o menos me has señalado, por ahí he escuchado de alguien que dice, pues, ¿no? De que los cronistas la vieron a la distancia, pero ¿qué cronista que esté en Arequipa va a narrar yéndose a Caima, ¿no? Se supone que Sí, él está pues, narrando que está viviendo en la ciudad. ¿Por en la qué dicen ciudad. esto? Porque han entendido mal o no han leído que en la crónica de Trabada, Trabada dice que Arequipa es la ciudad de los tres colores, porque si tú la ves desde Caima, vas a ver por un lado un color, que es el color del techo, que puede ser rojizo Ujú, por los ladrillos. Blanca incluso puede hablar de verde por los jardines o una cosa así. Pero él ujú, dice, refiriéndose a la ciudad de los tres colores, que solo la puedes apreciar si tú la ves desde Caima, desde las alturas. ujú. Pero no dice que todos los viajeros han escrito de Arequipa viéndola solo desde ahí, ¿no? O sea, eso es No, un pues, poco, no tiene claro. sentido. Pero bueno, entonces digamos que lo que yo puedo encontrar y lo que yo puedo señalar es de que Ujú, si es Ciudad Blanca es por el sillar. Pero también a principios del siglo XX aparece una versión, un discurso alternativo que es el que tú has señalado. Pero es ujú, un discurso que al parecer surge dentro de la élite arequipeña, una élite muy exclusiva, ujú, muy exclusiva, muy excluyente, que como lo dice Thomas Lowe en un trabajo que ha realizado sobre la identidad arequipeña, se siente amenazada por las migraciones. Entonces ya las ujú. migraciones comienzan a experimentarse desde las provincias, desde los distritos y luego desde los departamentos vecinos. Y es ahí cuando comienza a aparecer el otro discurso, ¿no? Es decir, nosotros somos los verdaderos arequipeños porque los arequipeños tradicionalmente eran blancos. ¿Y de dónde sacan tal Mm, pretensión? Esa pretensión la fundamentan porque obviamente es gente que tiene una cultura, ujú, ujú, tiene un sustento académico. Entonces ellos lo fundamentan de ciertos censos, que el último censo realizado en el Perú en 1795, que es la visita del gobierno de Gil Tahuadi Lemos. Es una ujú. visita donde se señala que la población de Arequipa es más o menos de unos 36.000 habitantes en la provincia y 22.000 habitantes solo en el centro de la ciudad. De esos 22.000, el 71% son españoles y el resto Mm, son mestizos y no hay indios dentro de la ciudad. Entonces, si uno toma como fundamento, dice, sí, puede ser, pero ¿cuál es el problema? Y esto yo lo he trabajado, que yo traté de descubrir si verdaderamente ser español era igual a ser blanco, porque no dice blanco, dice no, español. claro, español. Entonces, ahora, ¿cuál fue mi principal fundamento? Mi principal fundamento fueron las visitas tempranas, es decir, la visita de Henry Bid, que está en Arequipa, en 1824, es decir, unos meses antes de la independencia. ¿Qué dice Bid? Bid dice, Arequipa es una ciudad de unos 30.000 habitantes, en la cual aproximadamente la cuarta parte es blanca y el resto son mestizos e indios. Flora Tristán Ujú, dice más o menos lo mismo, que en Arequipa hay muy pocos blancos, la mayor parte son indios y mestizos.
Otro visitante es Eugène de Sartille, dice más o menos lo mismo. Aquí las mujeres son bellas y de piel morena. O sea, todos están haciendo alusión a un color no tan blanco, porque Claro. nuevamente, estudiando otras realidades, uno termina encontrando que para el siglo XVIII ya no se puede registrar a una persona por su condición racial porque ha habido mucha mezcla. Entonces, ahora es más cómodo, es más útil registrarlo por su condición social, por su comportamiento social. Y eso se va a dar no solamente en Arequipa, en Lima, en México, pues hay una historiadora de nombre, se me ha ido su nombre, es mexicana, Pilar Gonzalo, que ha escrito como 20 libros sobre el tema, ¿no? Entonces, sí, entonces aquí es blanca por el sillar y además eso dicen las canciones. Yo no conozco ninguna canción que diga, pues, no a la raza blanca de Arequipa o a los vecinos Claro, blancos de claro. no se refieren a la ciudad, ¿no? A la ciudad. Interesante, Víctor. Bueno, ya para ir terminando, qué fascinante lo que nos estás contando, además porque todo tiene que tener un contexto, ¿verdad? Para explicar algunos conceptos. Bueno, finalmente, Víctor, bueno, ya agradecerte en realidad por tu tiempo, y esta pregunta no tiene nada que ver, por supuesto, con la historia, pero sí tiene que ver con el contexto, en realidad. ¿Por qué los arequipeños somos tan orgullosos de nuestra tierra? ¿Por qué somos tan apegados a nuestras tradiciones, a nuestros gustos, a nuestra tierra, a nuestra comida? A diferencia, por supuesto, todos, siempre todos, de cualquier lugar que uno nazca, siempre está orgulloso del lugar, pero los arequipeños somos exagerados en eso, ¿no? ¿O no? Sí, muy exagerados. Mira, llegamos al chauvinismo, ¿no? A Sí, la sí, sí. soberbia en algunos casos, ¿no? Depende Exactamente. cómo lo vemos, a la soberbia o al chauvinismo. Bueno, en principio creo que el orgullo tiene que ver con lo que uno es y con lo que uno tiene. Yo creo que somos menos orgullosos por lo que nosotros somos, ¿no? Es decir, porque se dice que el arequipeño es trabajador, honesto y culto, y yo veo que muchos arequipeños no se la creen, no se la creen. Entonces creo que es el orgullo, claro, hay gente que sí lo es, ¿no? Es en ambos casos. Es más por lo que tenemos, por lo que hemos heredado, ¿no? Yo creo que Arequipa tiene una serie de particularidades. Yo no soy de Arequipa, bueno, los que me conocen, que yo nací en Nilo, yo vivo aquí 30 años, en los primeros años para mí era simplemente un lugar donde vivía, ¿no? Cuando se Claro. produce el cambio y la ruptura, cuando yo comienzo a estudiar su historia y comienzo a encontrarme con esta ciudad tan particular, tan peculiar, ¿no? Te contaba el tema de Bolívar, pues, ¿no? En todas partes a Bolívar le tiran flores, aquí se pelea con Sí. la gente, luego Bolívar está maldiciendo a los arequipeños, ¿no? Entonces, o sea, ello, ¿no? Es decir, hay una peculiaridad en su historia que aunado a lo que es su ciudad, su arquitectura, su comida, sus tradiciones, la música, el himno de Arequipa que lo cantamos en voz al pueblo, el habla lonca que aunque no sea muy antigua, pues es parte de la tradición, el corso arequipeño, la Virgen de Chapi, sus temblores, ¿no? Hasta nos sentimos orgullosos de los temblores porque Sí, yo sí, en el cual es aparece verdad. un señor leyendo un periódico, hay un terremoto y se tira al suelo y dicen, así se siente el terremoto en otras partes. Luego aparece otro meme en el cual está el mismo señor y dice, así es como ven los arequipeños los temblores. Y está leyendo el periódico mientras todo se está cayendo. Curiosamente, por estas semanas hubo ¿te acuerdas de estos temblores muy fuertes que hubieron? Y recuerdo sobre todo esta imagen que luego la colgaron en internet, en el Face, donde en San Lázaro estaba una concentración artística, estaban ahí mucha gente expectando pues poesía lonca y se comienza a mover. O sea, el hecho de que yo Sí. tenga un orgullo y dentro de ese orgullo esté también el que Arequipa tenga muchos temblores, no significa que yo voy a dejar de sentir miedo. La gente sentía miedo, pero comenzó a gritar. Inmediatamente el muchacho que estaba Sí. recitando le dijo, ¿cómo se van a asustar? El arequipeño no se asusta. Se sentaron y fueron a aplaudir. Pues yo creo que la pregunta no sería más bien por qué somos arequipeños, por qué somos tan orgullosos los arequipeños, sino por qué no lo somos, por qué no lo Sí. seríamos. En realidad hay muchas razones y hoy día tenemos una más, ¿no? Tenemos un equipo que acaba de clasificar a las semifinales de un campeonato internacional. Pues, Sí. ¿qué mayor razón para no sentir orgullo por este tipo? Insoportables. Sí, 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 insoportables, Insoportables. porque cuando uno sale, está comparando en Lima, yo comparo el cielo oscuro con el cielo de Arequipa, los Sí. sillares y sus calles todavía limpias, con, bueno, Sí. la comida y muchas cosas más, ¿no? Creo que
hay cosas que las recibimos desde muy temprano y otras las vamos adquiriendo, pero creo que son estos elementos que van haciendo que nosotros nos identifiquemos, a pesar que no nos conozcamos, como diría pues esta comunidad imaginada, aquí hay pues nacidos en Arequipa, nacidos en Puno, nacidos en Moquegua, Hilo, pero al final todos comenzamos a identificarnos con estos elementos y creo que por contacto, por relación, vamos asumiéndolos como nuestros y nos vamos identificando y nos vamos aferrando. Y bueno, pues ahí está el origen de la identidad y de ese orgullo, Sí. ¿no? Tan característico y marcado que tenemos aquí en Arequipa. Es verdad. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una clase magistral lo que nos has dado. Has resuelto un montón de dudas y destruido ciertos mitos, pero creo que es interesante conocer nuestra historia. Como dije al inicio, de verdad es muy importante que todos conozcamos nuestra historia porque eso nos hace realmente estar más cerca de nuestros propios orígenes. Muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo y espero que algún día nos volvamos a ver y nos tomemos un vaso de chicha. De todas maneras, perdón, tiene que ser en caporal, ¿no? El vaso En es cámara. caporal. Sí. No, gracias más bien a ti, gracias por la invitación en estos días previos al aniversario de la Patria Chica y estoy para servirte cuando desees, ¿no? Aquí encontrarás siempre un servidor dispuesto a seguir conversando, porque como tú lo has dicho, pues sobre Arequipa hay tanto que conversar y a veces una sesión o dos o tres o cuatro no serían suficientes. No, sí, es verdad. Un abrazo. No, igualmente, cuídate. Gracias. Ya. Bueno, feliz de verdad de haber conversado con un historiador que conoce tanto sobre el tema, y de verdad creo que hemos aprendido mucho todos. Gracias a Raquel por estar ahí, a Marlene, a Medalí, a Rafael, a Aide, a la señor Meli, que siempre nos falta, también está Alfredo, en fin, todos los que se han conectado, a Melvin Menavente, mi querido amigo, así que ha sido realmente un placer tenerlos aquí. Como saben, yo siempre les recomiendo un libro al final, y no es menos que realmente recomendarles el libro de Mario Mesa y Víctor Condori, Arequipa, Historia Mínima de Arequipa. Ese es un libro que todavía está en librerías, de modo que uno lo puede conseguir. Es un libro que creo que toda biblioteca de un arequipeño debe tener, porque aquí tenemos quizá una historia un poquito más apretada de lo que hicieron otros historiadores con este libro que mencionó también la señor Meli, la historia general de Arequipa, que es realmente ya publicada en el año 90. Bueno, ahora en el 2018 se publicó Historia Mínima de Arequipa por estos dos autores, que vale la pena tener porque creo que aquí tenemos una historia que tenemos que leer y conocer y que nuestros hijos también deberían conocer. Les mando un abrazo grande. Si les gustó el programa, compártanlo. Mañana está en YouTube, ya saben. Así que nos vemos la próxima semana, seguro con otro invitado. Un abrazo y feliz día de Arequipa, dicho sea de paso. Chau, chau. Miguel Ángel, lo puedes encontrar en cualquier librería. Están en las librerías. Nos vemos la próxima semana. Chau.